Hola, por fin se abre este nuevo canal que va a ser de historia, opiniones personales, de todo. Así que espero que les guste. Vamos con este primer video de Chile a inicios del siglo XX. Así que empieza la intro. Chile en el siglo XX. Vamos a comenzar. Vamos a dividir este siglo XX en tres temas. Vamos a comenzar con el tema número uno, el auge económico y la cuestión social. ¿Y qué dice? Aquí hay que tener en cuenta las consecuencias de la guerra del Pacífico, ya que, como sabemos, ¿cierto? La guerra del Pacífico fue ganada por Chile. ¿Y qué coletazos trajo ese triunfo para nuestro país? Primero, territoriales. Posesión del Norte Grande. Chile crece su territorio, dejando a Bolivia sin mar y a Perú con un poco menos de territorio hacia el sur, y se quedó, cierto, con todo el Norte Grande. Y también trajo repercusiones económicas los yacimientos del salitre. Esto está muy ligado porque gracias a estos nuevos territorios que tuvo en el Norte Grande, Chile puede explotar estos yacimientos de salitre, por lo tanto puede crecer económicamente. Y vaya que creció. También tenemos que tener en cuenta el contexto político en que se desarrolla este auge económico gracias al salitre. Entre 1891 a 1925 tenemos el parlamentarismo, que es un sistema de gobierno en donde el Parlamento, el Congreso Nacional, tiene mucho poder. ¿Y por qué pasó esto? Se reformó esta bendita constitución de 1833. Eso hay que tenerlo claro. Se reformó, se le dio más poder al Congreso y se le restó al presidente de la República, o sea, al poder ejecutivo, como dice acá. ¿Y eso qué tuvo repercusiones? ¿En qué cosas? Bueno, en la rotación de ministros, en donde el presidente nombraba un ministro y el Congreso, si no le gustaba, el mismo Congreso lo sacaba. Así se fue, ¿cierto?, en esta especie de tira y afloja entre el poder, ¿cierto?, legislativo y el poder ejecutivo. Y eso es muy importante para comprender el siglo XX, sobre todo hasta 1925. Entonces, el auge económico, ¿cierto?, chileno, el salitre, luego de la guerra del Pacífico, como dijimos, Chile se transforma en el principal productor de salitre en el mundo. El salitre en el chileno en el mundo era el más popular, el más famoso, y pocos países lo explotaban, pero el salitre chileno era el mejor. Por lo tanto, todo el mundo, todos los países del mundo compraban salitre a Chile, por lo tanto hubo mucho auge económico, como dice aquí. Sin embargo, hay que tener algo muy, pero muy claro, como dice aquí. La explotación de salitre la realizaban en su mayoría empresas extranjeras, eso hay que tenerlo claro, especialmente inglesas. Chile se beneficiaba solamente con el impuesto que cobraba a los dueños de estas empresas. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque en este momento Chile quería imitar mucho a Inglaterra y tenía, cierto, un estado, o quería tener un estado más bien capitalista, entregar a los privados, cierto, la actividad económica, y el estado se encargaba solamente de cobrar impuestos. Y con estos impuestos, como dice acá, cierto, los yacimientos de salitre fueron entregados a empresas privadas extranjeras, sobre todo inglesas, debido a las reformas liberales, cierto, introducidas por el periodo parlamentario. Y solo con los impuestos, como le estaba diciendo, Chile obtuvo tanto dinero que pudo sostener un estado y un desarrollo económico, pero muy grande. ¿Y quién es este señor? Este peladito. John Thomas North, conocido como el rey del salitre. Era dueño de muchas salitreras en el norte y se hizo pero muy rico debido a la venta de salitre al extranjero. Entonces el Estado tuvo un gran desarrollo económico. Imagínense si las salitreras hubiesen sido todas del Estado. Aún más dinero entraría. Entonces, pero no todo es color de rosa.
cómo era la vida en las salitreras, ya que la gente emigró, ¿cierto?, del campo y de las ciudades a las oficinas salitreras, ya que estaba viendo que había mucho dinero. Y como dice aquí, la vida era muy difícil. La gente vivía en viviendas de construcciones ligeras, hacinados y en condiciones insalubres, como pueden ver en estas imágenes. Lamentablemente, no había leyes laborales que podían proteger a las personas, por lo tanto, quedaba cierto sujeto a la voluntad de los dueños de las empresas o los dueños de las salitreras. Por lo tanto, la vida era muy, pero muy difícil para los trabajadores, ya que no había un Estado que obligara a los empresarios, ¿cierto?, tener buenas condiciones, por lo tanto, cobraban, hacían lo que más le convenía para ganar más dinero. Por lo tanto, ¿qué sucedía con los sueldos? Como dice aquí, a los trabajadores no se les pagaba con dinero, sino con fichas. Y eran estas moneditas, ¿cierto?, que las podían intercambiar en las pulperías, que eran de las mismas salitreras, de las mismas oficinas salitreras. Por lo tanto, si tú como trabajador de las salitreras te pagaban con esas monedas, con esas fichas, y tú podías ir a intercambiar por comida o lo que te alcanzaba en la pulpería de la misma oficina salitrera. Por lo tanto, los trabajadores nunca vieron dinero. Pero el Estado, ¿cierto?, tuvo un gran desarrollo económico, mucho dinero, y se invirtió mucho en infraestructura, mejoras urbanas, se pavimentaron calles, se invirtió en comunicación, el telégrafo, mucho telégrafo en Chile, los primeros teléfonos también, el transporte, se invirtió en trenes, en muchos trenes, en micros en las grandes ciudades de Chile, en servicios públicos, sobre todo hospitales, mejoras en hospitales, más escuelas. Sin embargo, este auge comenzó a producir una gran desigualdad social. ¿Por qué? Porque pasó algo una paradoja, se puede decir. A mayor desarrollo económico del Estado, más desigualdad social y clases sociales muy marcadas. Obvio, si a los salitreros, trabajadores del salitre, no se les pagaba con dinero, ¿cómo iban a subir a mejorar sus condiciones de vida o a subir de condición social? Imposible. Por lo tanto, se marcaron tres grandes grupos o clases sociales. Primero tenemos las oligarquías, que eran los dueños de las empresas, los que gobernaban, y se hacían, ¿cierto?, ricos aún más con las herencias que les dejan sus familias, y estaban vinculados a la actividad política. Eran solo ellos los que gobernaban Chile. Salía el presidente de la República, los ministros, los parlamentarios. Las clases medias y populares no participaban en la política porque no tenían el dinero tampoco. En las clases medias, ¿cierto?, se fueron ellos, ¿cierto?, saliendo de la pobreza gracias a la educación. Se educaban, estaban los profesionales, por ejemplo, médicos, profesores, enfermeras, como dice aquí, artesanos, trabajadores de empresas públicas o privadas, ¿cierto? Tenían una mejor condición de vida, pero no llegaban a la oligarquía, ya que la oligarquía era un grupo social cerrado. Nadie entraba a ese grupo social. Y por último tenemos los sectores populares, como dice aquí, grupos diversos integrados por los campesinos, artesanos, obreros, que trabajaban en las minerías, en las salitreras y tenían unas malas condiciones de vida debido a los bajos salarios. Entonces, ya comienza, ¿cierto?, a nacer esta cuestión social. Una gran desigualdad social debido a las pésimas condiciones laborales, al hacinamiento, que la gente vivía en conventillos, ¿cierto?, en estas grandes construcciones donde vivían muchas familias, escaso o nulo acceso a la salud, y el trabajo infantil. Por lo tanto, debido a todas estas malas condiciones de vida, nace la cuestión social, la clase obrera explota y comienza a exigir mejores condiciones de vida. Comienzan las huelgas. La única forma de mejorar las condiciones de vida es con huelga. ¿Debido a qué? A la negligencia de la oligarquía. A esta clase social más alta que gobernaba, no le tomaba atención a lo que pasaba. No lo veíamos venir, como se escuchó por ahí en el año pasado. Entonces, no había leyes laborales, no hay un seguro médico, bajo sueldo, trabajo infantil, explotan las huelgas.
comienzan las huelgas, la cuestión social. ¿Debido a qué? A que Chile, ¿cierto?, tenía un estado más bien capitalista. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo de las manifestaciones, ¿cierto?, huelgas más grandes que hubieron muchas más, pero se destacan estas, sobre todo la de 1907 con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que da para un tema aparte, en donde las personas salieron a protestar, pero fueron reprimidas por el cuerpo policial, y estas personas, los huelguistas que estaban con sus familias, hijos, arrancaron, se escondieron en la Escuela Santa María de Iquique y fueron fusilados. Muertos, ¿cierto? Dispararon muchos cientos de muertos, solamente por estar pidiendo condiciones más dignas de vida. Entonces tenemos este principio del siglo XX muy, pero muy agitado. Por lo tanto, ¿cierto? Como no existía una ayuda de parte del Estado, las mismas personas comenzaron a ayudarse entre sí, esta misma clase obrera. Nacieron las mutuales, ¿cierto? La idea era mejorar las condiciones materiales y la educación del obrero. Por ejemplo, el obrero que sabía leer le enseñaba a leer al otro obrero, ¿cierto? Se juntaban, se intentaban ayudar entre los mismos trabajadores, ayuda mutua, por eso se llama mutuales. También nacieron las mancomunales, que eran centros sociales, culturales para los obreros, y también organizaban algunas marchas. Ya aquí eran un poco más los intelectuales los que se intentaban, ¿cierto?, hacer mancomunales para ser nexo entre el trabajador y los patrones. Y por último tenemos la sociedad de resistencia, eran los que organizaban y proponían las huelgas en general, el sabotaje también como medio de protesta, eran como recurrían un poco más a la violencia para poder ser escuchados por el Estado. Entonces, debido a toda esta agitación, protesta, matanzas que hubieron, se promulgaron leyes gracias a esto, leyes laborales. Algunas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la ley de la silla, aunque suene irrisorio, pero la gente no tenía derecho a sentarse en su horario laboral, porque los mismos patrones decían, pero ¿para qué se van a sentar? Flojos, así era. Entonces, todo empresario y patrones, ¿cierto?, deberán disponer un número suficiente de sillas para sus trabajadores. Tenemos la ley de descanso dominical. Todo empresario y el Estado de Chile deberá dar un día de descanso para sus trabajadores. Debe ser el día domingo. Si la empresa no puede para el día domingo, entonces negocia con sus trabajadores. Si no descansa el domingo, pero después descansar otro día de la semana. También tenemos, ¿cierto?, seguro de enfermedad, invalidez y accidente del trabajo en 1924, que era de carácter obligatorio, un seguro donde cubría al trabajador o trabajadora si sufre algún accidente durante su jornada laboral, que puede ser un accidente de invalidez o una enfermedad que tenga debido al trabajo. Por lo tanto, se le va a dar, ¿cierto?, su sueldo, el que ganaba en su trabajo, si ella o él no puede volver a trabajar debido al accidente que tuvo. Y también tenemos el contrato de trabajo en 1924, donde se estipulaba, ¿cierto?, que todos los empresarios y el Estado de Chile deben firmar un contrato en donde diga claramente las obligaciones que va a tener el trabajador y el empleador, cuál va a ser su jornada laboral, qué actividades va a realizar en su trabajo, lo más claro posible. Y obviamente que tiene que estar en común acuerdo entre las dos partes. Bueno, ven que se logra algo protestando. Bien, chiquillos y chiquillas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado harto. Le den su tremendo like, ya que es el primer video de este canal. Y nos vemos en el siguiente tema. Chao, chao.